A ver, hoy vamos a meternos de lleno en un documento que literalmente ha incendiado el debate público. Hablamos de la reciente Carta Abierta al Perú, escrita por Alexander Chaves. Vamos a desgranar su crudo diagnóstico sobre cómo se está gestionando el país, examinando sus argumentos paso a paso para entender exactamente qué está denunciando. Así que, sin más rodeos, vamos a ver qué nos dice la fuente original. Para arrancar, el autor lanza esta pregunta que te deja pensando: ¿se administra el país como un Estado o como un espectáculo? Ojo con esto, porque con esta idea Chávez va directo a la yugular. Su premisa central es que, demasiadas veces, la clase política trata la administración del país como si fuera un circo o un reality show, en lugar de asumirlo como lo que realmente es, un deber cívico y una responsabilidad histórica brutal. Bueno, pasamos al primer bloque de este análisis, el diagnóstico del circo. Aquí es donde empezamos a ver de dónde viene el problema según el autor. Y fijaos qué interesante es este primer punto. Normalmente, cuando las cosas van mal en un país, la tendencia natural de todos es mirar directamente al sillón presidencial y echarle la culpa al Ejecutivo, ¿verdad? Pues el texto nos frena en seco y argumenta que cuidado, porque una fuerza política que ha mantenido una presencia parlamentaria constante y muy fuerte desde 2011 también comparte una inmensa parte de la culpa. Claro, la lógica de Chávez es aplastante. Si desde el Congreso tienes la capacidad real de aprobar, frenar o modificar políticas, entonces la responsabilidad también es tuya, indudablemente. Y claro, esa falta de asunción de responsabilidades nos lleva a la sección 2, el costo de la improvisación. Vamos a dejar la teoría a un lado por un momento para hablar del impacto financiero real, del dinero contante y sonante que estas decisiones le cuestan al país. Pausa un momento e intentad procesar esta cifra. 550 millones. Madre mía. El autor nos suelta este número de forma tajante para ilustrar el verdadero coste de las reformas sobre la bicameralidad. Unas reformas que, según señala la carta, se debatieron en su día como si fueran simples ejercicios académicos. Pero lo más fuerte que resalta Chávez es que todo esto se nos vendió originalmente con la promesa de que, cito, no le costarían ni un solo céntimo al país. Ante este nivel de gasto público descomunal, la fuente plantea la pregunta del millón, y es una bastante incómoda. ¿Quién responde por el daño? ¿Quién da la cara? Es una llamada de atención necesaria sobre quién asume la responsabilidad cuando las típicas promesas políticas de coste cero acaban transformándose en cientos de millones de fondos públicos despilfarrados en pura burocracia. Porque, al final, todo esto conecta con la vida real de la gente. Como sentencia el propio Chávez de forma literal, el Perú no puede seguir desperdiciando dinero. Su argumento es que es impensable gastar millones y millones en nuevas estructuras políticas cuando hay una realidad que te golpea en la cara. Colegios que se caen a pedazos, hospitales sin recursos básicos y policías sin equipamiento. Básicamente nos dice que reformar sin responsabilidad es jugar a improvisar con la vida de todos nosotros. Todo este despropósito nos arrastra a la sección 3, la crisis de idoneidad. Y aquí entramos en una crítica durísima a la alarmante falta de preparación de la gente que está en los altos cargos. Y aquí surge otra pregunta que es vital para la supervivencia democrática. ¿Quién está realmente habilitado para gobernar? Chávez muestra una preocupación enorme por una tendencia que, sinceramente, se está volviendo demasiado normal. Elegir a líderes basándonos casi exclusivamente en cuánta exposición tienen en los medios o en lo bien que montan el espectáculo en televisión, ignorando por completo que no tienen absolutamente ninguna experiencia gestionando lo público. El quid de la cuestión está en lo que realmente exige el cargo. La carta es súper insistente en esto. Administrar el Estado no es una broma, no es postureo para las redes. Gobernar de verdad exige saber manejar presupuestos públicos complejos y entender de compras estatales. Requiere una formación técnica sólida, una trayectoria que se pueda comprobar, muchísima disciplina y sobre todo una ética intachable. Un cargo público no puede ser ni de lejos una simple herramienta para la ambición personal de nadie. Llegados a este punto, el autor identifica un doble rasero que francamente cabrea muchísimo a la ciudadanía. Por un lado, tenemos a perfiles políticos con años en el poder legislativo que, en cuanto pierden, se ponen a gritar fraude. Y por el otro, esos mismos perfiles, cuando gobiernan, exigen que se confíe en ellos por unos supuestos resultados que nadie ve. La fuente subraya la hipocresía enorme de estar años chupando cámara en el Congreso sin lograr ninguna mejora real, para luego hacerse las víctimas del sistema en lugar de aceptar que han fracasado. Y claro, te preguntarás, ¿cómo llegan estos perfiles al poder? Pues la carta apunta directamente a los organismos encargados, afirmando que instituciones como la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones han fallado estrepitosamente a la hora de poner filtros. Según el texto, al permitir que se postulen candidatos con historiales superturbios e incompatibles con el servicio público, lo que se consigue es machacar la autoridad moral del Estado. Básicamente, se normaliza que cualquiera vale, y esto es un caldo de cultivo perfecto para la impunidad.
Esa misma impunidad nos conduce a la parte más emocional y dura del documento, la sección 4, la violencia del desperdicio. Vamos a ver el coste humano, el impacto real que tienen estos fallos institucionales en el día a día. Para entender bien la gravedad del asunto, tenemos que hablar del concepto clave de Chávez, la violencia estructural. Él nos dice que no estamos hablando solo de que alguien gestione mal y ya está, no. Él conecta directamente las malas prioridades del gobierno con el sufrimiento de los ciudadanos. Comprar cosas que no sirven para nada mientras faltan medicinas básicas, o priorizar obras vistosas frente a lo verdaderamente urgente, eso, para el autor, no es solo incompetencia, es la consecuencia fatal del abandono por parte del Estado. Y los ejemplos que da la carta te ponen los pelos de punta porque son reales como la vida misma. Demuestran que esta mala gestión cuesta vidas de verdad. Hablamos de una violencia estructural que se ve en hospitales que dejan tirados a los pacientes, en escuelas que no enseñan, en policías que tienen que patrullar sin las condiciones mínimas de seguridad y en un sistema judicial lento que, al final, solo protege a algunos. El resultado trágico es que la población se acostumbra a sobrevivir en un estado de emergencia perpetuo, y eso no es justo para nadie. Pero bueno, ante este panorama tan oscuro pasamos a las soluciones. Sección 5. El llamado a la acción. Dejamos el diagnóstico atrás para centrarnos en qué propone exactamente el autor que hagamos. Y lo resume en una frase que me parece brillantemente directa. Participar no es un favor, es supervivencia cívica. Chávez sostiene que quedarse en casa esperando pacíficamente a que los políticos cambien porque sí es el camino más rápido al fracaso. La ciudadanía tiene que meterse de lleno. Vigilar lo que hacen no es molestar. Es la única manera de evitar que nos roben legalmente y de proteger lo que es de todos. Para trazar una ruta de escape, el autor marca estos 5 compromisos innegociables. Primero, hay que exigir idoneidad verificable a cualquiera que quiera un cargo. Segundo, transparencia absoluta y que rindan cuentas hasta del último céntimo. Tercero, centrarse en conseguir resultados reales que mejoren la vida de la gente. Cuarto, unos filtros electorales que de verdad funcionen. Y quinto, una participación ciudadana informada. Es decir, que no nos limitemos a quejarnos y enfadarnos un rato en Twitter, sino que mantengamos una vigilancia constante. Entonces, la conclusión que sacamos de este texto es cristalina. Un Estado que funciona bien no aparece de la noche a la mañana porque alguien firme un papel. Se construye a base de estar encima, de vigilancia ciudadana y de exigir instituciones firmes. Chávez cierra su carta con un aviso bastante serio. Si como sociedad no nos movilizamos y empezamos a exigir responsabilidades desde hoy mismo, el día de mañana no tendremos absolutamente ningún derecho moral a quejarnos de que el país se ha ido a pique. Terminamos este desglose con una reflexión final para todos los que nos estáis escuchando. Después de repasar el tremendo nivel de despilfarro, la falta de filtros y el coste humano real de esta improvisación constante, la pelota está en el tejado de la sociedad. ¿Estamos listos para exigir un Estado que funcione de verdad o vamos a seguir tolerando este circo político? Ahí lo dejamos. Ha sido un auténtico placer compartir este análisis con todos vosotros. Nos vemos en el próximo.